El objetivo de este vídeo es explicar qué es un contrato, cuántos tipos de contratos existen y cuáles son sus características principales de una forma comprensible para todos. Y se explicará punto por punto, tal y como se expresa en este resumen general que aparecerá antes de cada apartado a modo de guión. Y empezamos con unos datos generales de los contratos. Un contrato de trabajo es un acuerdo entre empresario y trabajador por el cual este último se obliga a prestar determinados servicios por cuenta del empresario y bajo su dirección, a cambio de una retribución, es decir, un salario. Con la última reforma legislativa del Ministerio de Trabajo quedan reducidos a la siguiente tipología: indefinido, temporal, formación en alternancia y formativo para la obtención de la práctica profesional. Para que sea válido debe incluir la siguiente información: tipo de contrato, nombre y documento de identidad personal o jurídica de la empresa, nombre y DNI del trabajador, servicios prestados por el trabajador y dónde los realiza, modalidad del contrato, tipo de jornada de trabajo, fecha de entrada en vigencia del documento y periodo de prueba, retribución, periodo vacacional, si lo ampara una contratación colectiva se realiza bajo los términos de dicha contratación, entrega del documento en el Servicio Público de Empleo y, finalmente, información relativa a la Ley Orgánica de Protección de Datos. Y este sería un contrato completo tipo indefinido con todas sus páginas. Pero no te preocupes por su longitud, porque las dos primeras hojas son el contrato en sí, es decir, lo importante y fundamental del contrato. Y la tercera lo que hace es indicar las cláusulas que lleva dicho contrato. Por tanto, hay una cláusula por hoja. Tan solo hay que señalar con una X la cláusula en concreto, rellenarla y añadirla al contrato. En este caso se trataría de la cuarta hoja y el resto de cláusulas pues podríamos destruirlas. Las cláusulas son muy variadas: para personas con discapacidad, para personas procedentes de enclaves laborales, para desempleados de larga duración, para trabajadores en exclusión social víctimas de violencia de género, de terrorismo o de trata de seres humanos, para mayores de 52 años, para trabajadores del servicio del hogar, etc. Y si lo que quieres es ver un contrato de trabajo completo y descargártelo, accede a la página web del SEPE. Una vez estés en ella, debes entrar en la pestaña Empresas. Y dentro de Empresas, accede a la sección Contratos de trabajo. En la caja de la izquierda podrás ver todo lo referente a este tema. Si pinchas dentro del desplegable en características de un contrato, te podrás descargar la guía completa de todos los contratos existentes. Pero ten cuidado porque son 130 páginas y te explica en definitiva lo mismo que en este vídeo, pero más detallado obviamente. Y si accedes a modalidades de contrato, podrás ver y descargarte en PDF los 4 modelos de contratos existentes: el indefinido, el temporal, el de formación en alternancia y el relativo para la obtención de la práctica profesional. A continuación vamos a ver uno por uno estos 4 contratos con mucho más detalle. El primero de todos es el indefinido. Se trata de aquel que se concierta sin establecer límites de tiempo en la prestación de los servicios en cuanto a la duración del contrato. Su formalización podrá ser verbal o por escrito. Y puede ser a jornada completa, a jornada parcial y para la prestación de servicios fijos discontinuos. Este tipo específico de contratos pueden ser beneficiarios de incentivos a la contratación dependiendo de las características de la empresa, del trabajador y de la jornada. Su formalización puede ser verbal o escrita, y en el caso de relación laboral indefinida deberán constar por escrito las acogidas al programa de fomento de empleo, los contratos a tiempo parcial fijos discontinuos y de relevo, los de los trabajadores que trabajen a distancia y los contratados en España al servicio de empresas españolas en el extranjero,
Si no se formaliza por escrito cuando sea exigible, se presumirá celebrado por tiempo indefinido y a jornada completa. Cualquiera de las partes podrá exigir que se formalice por escrito incluso durante el transcurso de la relación laboral. Y adquirirán la condición de trabajadores fijos los que no hubieran sido dados de alta en la Seguridad Social una vez transcurrido un plazo igual al que legalmente hubiera podido fijar para el periodo de prueba. Además, el contenido se comunicará al SEPE en los 10 días siguientes a su concertación. Si se formaliza con un trabajador con discapacidad, debe ser por escrito, en cuadruplicado y en modelo oficial, y a este se le acompañará solicitud de alta en la Seguridad Social, así como el certificado de discapacidad. Si el trabajo es fijo o discontinuo, se deberá formalizar necesariamente por escrito en modelo establecido, y en él deberá indicarse la duración estimada de la actividad, la forma y el orden de llamamiento que establezca el convenio colectivo aplicable, la jornada laboral estimada y su distribución horaria. Para trabajadores a distancia deberá hacerse constar el lugar en que se realice la prestación. Si es a tiempo parcial, deberán figurar el número de horas ordinarias de trabajo al día, a la semana, al mes o al año contratadas y su distribución. De lo contrario, el contrato se presumirá celebrado a jornada completa. Y las conversiones de contratos temporales en indefinidos podrán celebrarse con jornadas a tiempo completo, parcial o fijo discontinuo, y deberán formalizarse por escrito y, al igual que los contratos iniciales, en el modelo que disponga el SEPE, comunicándolo a este en los 10 días siguientes a su concertación. En el contrato indefinido existe toda una serie de cláusulas específicas para contratar a personas con discapacidad, desempleados de larga duración, personas en situación de exclusión social, familiar de trabajador autónomo, mayores de 52 años, víctimas de violencia de género o terrorismo, etc. Pasamos a explicar ahora el segundo tipo de contrato, el temporal. Se trata de aquel que tiene por objeto el establecimiento de una relación laboral entre empresario y trabajador por un tiempo determinado. Debe haber una cláusula justificada de temporalidad que se especificará con precisión en el contrato, las circunstancias concretas que lo justifican y su conexión con la duración prevista. Su formalización podrá ser por escrito o verbal. Y existen dos tipos: a jornada completa o a jornada parcial. Se pueden dar como situaciones de temporalidad las siguientes: la causada por el objeto de la contratación, circunstancia de la producción y sustitución de otro trabajador, para incentivar el empleo de personas con discapacidad, de trabajadores en situación de exclusión social, relevo, jubilación parcial, sustitución por anticipación de la edad de jubilación, trabajadores víctimas de violencia de género, doméstica o víctimas de terrorismo, trabajadores mayores de 52 años, beneficiarios de los subsidios por desempleo y la situación de vinculación formativa, por su función específica como el impulso a la actividad investigadora o del incentivo a la contratación temporal para trabajos subvencionados de interés social o fomento de empleo agrario, y también hay situaciones de temporalidad en presos y jóvenes de centros de menores sometidos a medidas de internamiento. Los contratos temporales o de duración determinada pueden ser beneficiarios de incentivos a la contratación dependiendo de las características de la situación temporal, de la empresa, del trabajador, de la jornada o de la duración. Pero el uso injustificado de este tipo de contratación o el incumplimiento de obligaciones del empresario la convierte en indefinida. Los trabajadores que en un periodo de 24 meses hubieran estado contratados durante un plazo superior a 18 meses con o sin solución de continuidad para el mismo o diferente puesto de trabajo con las mismas empresas o grupo de empresas mediante 2 o más contratos temporales, sea directamente o a través de su puesta a disposición por empresas de trabajo temporal con las mismas o diferentes modalidades contractuales de duración determinada, adquirirán la condición de trabajadores fijos excepto para las relaciones laborales de interinidad y relevo. Y esto también será aplicable cuando se produzcan supuestos de sucesión o subrogación empresarial. Estos pueden ser verbales o escritos, y en el caso de temporales deberán constar por escrito las acogidas al programa de fomento de empleo, los contratos de relevo, los de trabajadores a distancia y los contratados en España al servicio de empresas españolas en el extranjero. Y si no se formaliza por escrito, se presumirá celebrado por tiempo indefinido y a jornada completa. Cualquiera de las partes podrá exigir que el contrato se formalice por escrito incluso durante el transcurso de la relación laboral.
Adquirirán la condición de trabajadores fijos los que no hubieran sido dados de alta en la Seguridad Social una vez transcurrido un plazo igual al que legalmente hubiera podido fijar para el periodo de prueba. Se presumirán por tiempo indefinido los contratos temporales celebrados en fraude de ley. Su contenido se comunicará al SEPE en los 10 días siguientes a su concertación. Cuando se formalice con un trabajador con discapacidad, este será por escrito, en cuadruplicado y en modelo oficial. Además, se acompañará una solicitud de alta en el régimen correspondiente de la Seguridad Social, así como el certificado de discapacidad. Para trabajadores a distancia, en el contrato deberá hacerse constar el lugar en que se realice la prestación y si se celebra a tiempo parcial deberán figurar el número de horas ordinarias del trabajo al día, a la semana, al mes o al año contratadas y su distribución. De lo contrario, el contrato se presumirá celebrado a jornada completa. En este caso desarrollaremos solo las del contrato por circunstancias de la producción, ya que seguramente será el más utilizado en nuestro sector después del indefinido. Se puede hacer por dos circunstancias: el incremento ocasional e imprevisible y las oscilaciones siempre que no responda a un contrato fijo discontinuo, y aquí se incluyen las vacaciones anuales. Su duración no podrá ser superior a 6 meses, ampliable hasta un año por convenio colectivo, y si se hace por una duración inferior a la máxima legal, podrá prorrogarse una sola vez sin que la duración total del contrato pueda exceder de dicha duración máxima. Y también para situaciones ocasionales previsibles y que tengan una duración reducida y delimitada. Solo se puede utilizar un máximo de 90 días no consecutivos en el año natural. Se formalizará por escrito cuando dure menos de 4 semanas o sea a tiempo parcial, y se deberá constar con precisión y claridad la causa o circunstancia que lo justifique, la duración y el trabajo a desarrollar. Otros contratos temporales serían de sustitución del trabajador o de duración determinada de sustitución para suplir a trabajadores en formación por otros beneficiarios de prestaciones por desempleo, a trabajadores durante los periodos de descanso por maternidad, adopción, acogimiento, riesgo durante el embarazo, lactancia natural o suspensión por paternidad y a bajas por incapacidad temporal de persona con discapacidad. Son temporales de fomento de empleo para trabajadores en situación de exclusión social en empresas de inserción, para trabajadores mayores de 52 años beneficiarios de los subsidios por desempleo o de relevo, además de otra serie de supuestos adicionales. Seguimos con los contratos para la obtención de la práctica profesional. Estos tienen, lógicamente, el objeto de obtener la práctica profesional adecuada al nivel de estudios o formación del trabajador. Deberán formalizarse por escrito haciendo constar expresamente la titulación del trabajador, la duración del contrato y el puesto a desempeñar durante las prácticas. Se deben comunicar al SEPE en 10 días. Deberán permitir la obtención de la práctica profesional adecuada al nivel de estudios o de formación objeto del contrato, y se elaborará el plan formativo asignándosele un tutor. Si el contrato se celebra a tiempo parcial, deberá figurar el número de horas ordinarias de trabajo al día, a la semana, al mes o al año contratadas y su distribución. Su duración será entre 6 meses y un año, y si es de duración inferior a un año, las partes podrán acordar su prórroga sin exceder del año. No se pueden hacer horas extra, salvo las necesarias para prevenir o reparar siniestros y otros daños extraordinarios y urgentes. Por lo que respecta al periodo de prueba, este no puede ser superior a un mes, salvo lo dispuesto en convenio colectivo. La retribución por el tiempo de trabajo efectivo será la fijada en el convenio colectivo o aplicable en su defecto a la del grupo profesional y nivel retributivo correspondiente a las funciones desempeñadas. En ningún caso podrá ser inferior a la retribución mínima establecida para el contrato para la formación en la alternancia y tampoco será inferior al salario mínimo interprofesional en proporción al tiempo de trabajo efectivo. Ya al finalizar el contrato, el trabajador tendrá derecho a la certificación del contenido de la práctica realizada. Para este tipo de contrato, el trabajador debe poseer un título universitario o de grado medio superior, especialista, máster profesional o certificado del sistema de formación profesional. Deberá concertarse dentro de los 3 años tras la finalización de los estudios o 5 en el caso de persona con discapacidad, y no se podrá contratar más del tiempo previsto en la misma u otra empresa por la misma titulación. Además, es importante reseñar que las empresas disponen de incentivos para este tipo de contratos. Hay cláusulas específicas para contratos formativos para la adquisición de la práctica profesional celebrado por empresas de trabajo temporal y para personas con discapacidad.
Y el último de todos sería el contrato para la formación en alternancia. Su objeto es compatibilizar la actividad laboral retribuida con los procesos formativos en el ámbito de la formación profesional, los estudios universitarios o del catálogo de especialidades formativas del Sistema Nacional de Empleo. La actividad laboral desempeñada en la empresa deberá estar directamente relacionada con la actividad formativa que justifica la contratación laboral. Pueden ser beneficiarios de incentivos que serán una reducción del 100% en las cuotas de la Seguridad Social del trabajador contratado y del 100% de las cuotas empresariales a la Seguridad Social si la plantilla es menor de 250 personas o del 75% si es igual o mayor de 250 trabajadores. Agotada su duración máxima, si se transforma en indefinido, las empresas tendrán derecho a una reducción en las cuotas de la Seguridad Social de 1.500 euros durante los 3 primeros años o de 1.800 si es mujer. Este contrato será por escrito y se comunicará al SEPE en un total de 10 días. El trabajador debe tener entre 16 y 30 años de edad, no poseer cualificación obtenida y reconocida por el Sistema de Formación Profesional para el Empleo o del Sistema Educativo, no tener cualificación para la realización de un contrato formativo para la obtención de práctica profesional, los antiguos contratos en prácticas, y el límite de 30 años no será de aplicación en el supuesto de contratos de formación en alternancia con estudios universitarios de formación profesional y certificados de profesionalidad de nivel 3, o cuando se concierte con personas con discapacidad o con los colectivos en situación de exclusión social. Sus características son las siguientes. La duración debe ser entre 6 meses y 2 años. El puesto estará directamente relacionado con los estudios. La formación se puede impartir en la propia empresa si está autorizada. Solo podrá celebrarse un contrato de formación en alternancia por cada estudio, aunque podrán formalizarse contratos con varias empresas en base al mismo ciclo, certificado de profesionalidad o itinerario de especialidades del catálogo citado, siempre que dichos contratos respondan a distintas actividades vinculadas al ciclo, al plan o al programa formativo y sin que la duración máxima de todos ellos pueda exceder del límite máximo previsto. Lo que no podrá hacerse en él es realizar horas complementarias ni extraordinarias salvo excepciones, ni tampoco trabajos nocturnos ni a turnos. No se podrán celebrar contratos formativos en alternancia cuando la actividad o puesto de trabajo correspondiente al contrato haya sido desempeñada con anterioridad por el trabajador en la misma empresa bajo cualquier modalidad por tiempo superior a 6 meses. No podrá establecerse periodo de pruebas y la retribución será la establecida para estos contratos en el convenio colectivo de aplicación. No podrá ser inferior al 60% el primer año ni al 75% el segundo, respecto de la fijada en convenio para el grupo profesional y nivel retributivo correspondiente a las funciones desempeñadas, en proporción al tiempo de trabajo efectivo, y en ningún caso la retribución será inferior al salario mínimo interprofesional en proporción al tiempo de trabajo efectivo. Existen unas cláusulas específicas para este tipo de contrato, celebrado por empresas de trabajo temporal, en programas de empleo y formación y celebrado por personas con capacidad intelectual limitada. Y una vez conocemos todos los contratos, vamos a hacer especial hincapié en el apartado de indemnizaciones y periodo de prueba. Existen 3 tipos de indemnizaciones por fin de contrato. Las de trabajo temporal, en las que el trabajador recibe 12 días de sueldo por año trabajado, las de despido objetivo, en las que recibe 20 días por año trabajado, y las de despido improcedente, que puede recibir 33 días por año trabajado si el contrato lo firmó después del 2012 o 45 días si lo firmó con anterioridad. Por lo que respecta al periodo de prueba, este podrá concertarse por escrito con sujeción a los límites de duración que se establezcan en los convenios colectivos. Si no hay convenio, su duración no podrá exceder de 6 meses para los técnicos titulados ni de 2 para los demás trabajadores. Y en empresas con menos de 25 trabajadores, el periodo de prueba no podrá exceder de 3 meses para los trabajadores que no sean técnicos titulados. Y para finalizar, vamos a dar unos breves consejos finales. Y recuerda que si eres una persona con discapacidad tutelada, el contrato deberás firmarlo tanto tú como tu tutor legal. Consigue tu número de afiliación a la Seguridad Social. Te lo ha de pedir la empresa y si no lo hace te estaría contratando de forma ilegal. Este te identifica como ciudadano y te incluye como beneficiario del sistema, y sin él no puedes trabajar y además estarías excluido de toda prestación social, incluso del sistema sanitario. Lo puedes conseguir en cualquier oficina de la Tesorería General de la Seguridad Social o tramitarlo online en su página web.
Verifica que el contrato cuenta con el distintivo oficial del Ministerio del Trabajo. Está en el encabezado. En él se especifica que es un contrato de trabajo. Ojo, que si pone contrato mercantil implica que el trabajador ha de hacerse autónomo asumiendo todos los costes oportunos. Revisa meticulosamente todos los datos de la empresa y para asegurarte de que es de confianza lo primero que debes hacer es informarte por internet. Siempre debe aparecer su CIF, su razón social, el domicilio, el país y el municipio donde opera, y también deben figurar los datos del centro de trabajo donde ha de especificarse el lugar físico donde desarrollarás tu trabajo. Así evitarás que te manden a un centro de otra ciudad o país sin tú desearlo. Repasa los datos personales. Esto evidentemente es lo más fácil, tan solo has de comprobar que toda tu información es correcta. Contrasta la jornada y la duración del contrato comprobando si este es a tiempo completo o parcial. Esta información aparece reflejada en horas semanales. Una jornada de 40 horas es a tiempo completo y suele distribuirse en 8 horas diarias. Si vas a trabajar en fines de semana también debe indicarse, y además ha de venir reflejada la fecha de inicio si el contrato es indefinido o temporal y si existe un periodo de prueba. Verifica que aparece el salario, especificando si se trata de salario bruto antes de impuestos o de neto después de los impuestos, es decir, lo que vas a cobrar realmente todos los meses. Si se indica salario según convenio, deberás percibir como mínimo el salario estipulado por el convenio colectivo. Revisa el periodo de vacaciones porque es importante acordarlo previamente, así podremos evitar que nos hagan trabajar en este periodo. Cuidado con los anexos y cláusulas adicionales porque en muchos casos fuera del propio contrato se incluyen algunas cláusulas. Es fundamental dedicar tiempo a leer estos anexos y todas las cláusulas adicionales del contrato. Atención a los espacios en blanco, porque en un contrato no debe haber espacios en blanco o apartados sin rellenar. Toda la información relevante debe estar incluida y reflejada de forma oportuna. Por tanto, no firmes ningún documento en el que falte información relevante como salario, jornada, etc. o donde tengas dudas. Y por último, hazte con una copia siempre. Si ambas partes estáis de acuerdo, firmadlo. Pide una copia con el sello de la empresa y que te la entreguen en el mismo momento de firmar. Y esto ha sido todo. Muchas gracias por tu atención. Y si nuevamente quieres consultar algún punto, ve al índice donde están todos detallados.